Bien, vamos a platicar ahora con Jorge Gómez. Él es el director de Soluciones Empresariales en IDC de México. Y bueno, pues es que tras un estancamiento el año pasado en el mercado de las tecnologías de la información, se supone que habrá una recuperación este año de 10.5%. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues oye, con todo y esta situación que estamos viviendo por el efecto que el coronavirus está teniendo en la actividad económica, ¿ustedes están previendo la ligera recuperación de 10.5% en la compra de tecnologías de información en México? Es correcto y viene empujado por dos grandes fuerzas. La primera es la deuda tecnológica que se viene acumulando desde 2019. En 2019 ya había cierta eh, pausa que se estaba poniendo a las inversiones en tecnología con la llegada de la nueva administración. Esto es normal cada sexenio. Y por el otro lado, la tecnología está probando ser este mecanismo para poder mantener la operación de las organizaciones, para darle resiliencia a las cadenas de suministro. Lo estamos viendo en temas como el comercio electrónico que se está disparando en el sector retail. Por ejemplo, estimamos que en el sector retail la digitalización está avanzando en 2 meses lo que debería estar avanzando en un año, ¿no? Entonces, esos son los dos componentes que están dando o empujando el crecimiento en el sector. Sí, muy interesante, Jorge. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En esta ¿Qué tal, coyuntura, Rogelio? gracias, Jorge. En esta coyuntura, Jorge, ¿qué tanto se ha encarecido el acceso a productos y servicios de TI en los últimos meses, pues a partir de los movimientos de los mercados, ahora que se menciona incluso pues la falta de semiconductores, de chips? ¿Cómo ha pegado esto a la industria? Mira, inicialmente en 2020 sí definitivamente hubo problemas muy fuertes en las cadenas de suministro, sobre todo de equipo de cómputo, eh, pero se han ido resuelto, ¿eh? Yo te diría que más bien ya para 2021 muchos de los desafíos en las cadenas de suministro ya se han resuelto y no preveemos que esto se convierta ya en un problema hacia 2021, ¿no? Si yo pudiera resumir 2021 en una frase, lo pondría en la siguiente, y es una vuelta a la recuperación o al crecimiento, pero no a la normalidad. Eh, Decías o te referías a una deuda en materia de infraestructura tecnológica, una deuda pues que se ha venido arrastrando a lo largo de todo este gobierno. Baste recordar que el presidente López Obrador considera la inversión tecnológica o la inversión en tecnología de información como un gasto y no una inversión. ¿Esto se sigue observando en el sector público? Hacia 2021 esperamos que se recuperen los niveles de inversión un poquito más cercanos a lo que se vivieron en la administración pasada. Sin embargo, el componente más fuerte de la deuda tecnológica que tenemos viene de la iniciativa privada. Muchos proyectos se pusieron en pausa con las expectativas de entender cómo se iba a mover todo en esta nueva administración. Vino la pandemia y se atrasó todavía más estos proyectos de inversión. Ya vienen 2 años de retraso, de pausa en muchos proyectos que ya no pueden esperar más. Y como mencionaba, por otro lado, la tecnología está haciendo ese mecanismo con el cual los negocios pueden mantener sus operaciones, ¿no? Efectivamente, para las grandes empresas que pues se basan mucho en los grandes centros de datos, en el manejo del software en la nube y todo eso, ¿también ven un año dinámico? Sí, definitivamente, sobre todo las grandes organizaciones eh, ya estaban, la pandemia lo que vino a hacer es acelerar tendencias tecnológicas que ya se venían manejando, el cómputo en la nube, adquirir todo como un servicio, el uso de inteligencia artificial. Y también está generando nuevas tendencias. Una de ellas es los modelos de trabajo híbridos, sobre todo en estos grandes conglomerados, en estos grandes corporativos. Ahora viene el desafío de dotar de tecnología eh, de tal suerte que así como se pensaba en dar una experiencia al cliente, ahora se tiene que dar una experiencia al empleado, es decir, cómo puedo trabajar de forma transparente en casa, en la oficina o prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver inversiones muy interesantes en ese sentido, además, pues del mantenimiento de las operaciones y de el reforzamiento de toda la infraestructura tecnológica que me permite tener una capacidad digital, ¿no? Sobre todo en retail, por ejemplo, y en manufactura.
¿Dónde ves las oportunidades de crecimiento para la industria de las TIs? ¿En qué líneas de negocios? Mira, yo definitivamente en el tema de retail, las organizaciones van a buscar, por un lado, reforzar su cadena de suministro. 80% de las compañías del sector piensan que van a ser afectadas por un competidor que tenga una mejor cadena de suministro. Entonces, temas de Internet de las cosas, por ejemplo, y analítica, de tal suerte que pueda ajustar mi cadena de suministro a cambios repentinos en la demanda o disrupciones pues en los proveedores que tenga, manufactura, por ejemplo, menos del 30% de las compañías de manufactura automotriz cumplen con las nuevas reglas de origen y eso va a llevar a ajustes en sus cadenas de suministros, la inclusión de proveedores locales. Ajustar toda su tecnología de tal suerte que yo pueda dar trazabilidad más eficiente para que se vea el cumplimiento de estas reglas de origen y por otro lado también inteligencia de tal suerte que pueda ver al futuro con temas de modelos predictivos de analítica y pudiera yo ajustar las cadenas de suministro y de fabricación a cambios repentinos en la demanda, por ejemplo. Jorge, abunda un poco más sobre lo que te comentaba Darío hace un momento. ¿Qué pasa con la inversión del gobierno en TI? Veíamos hace unos días esta plataforma Mi Vacuna que pues en cuestión de minutos se saturó, ahora no se quiere utilizar. ¿Qué el gobierno está negado al uso de tecnología? Pues estamos viendo un golpe de timón definitivamente en lo que se venía haciendo en la administración anterior. Se está buscando eh, darle preferencia al software libre, por ejemplo. Por otro lado, también se está dando preferencia a recuperar un poco lo que antes se terciarizaba, ¿no? Buscar que muchas de las funciones que antes se entregaban a un tercero, pues ahora sean realizadas con capacidades mismas de la diferente sector público, ¿no? Esto es complicado porque por un lado se está haciendo más estricto el manejo del presupuesto y por otro lado quiero hacer más funciones que antes yo daba un tercero. Entonces parece una paradoja pues eso puede de alguna forma generar los problemas que estamos viendo en términos de la calidad pues de los servicios que luego se prestan, ¿no? Eh, Ahora que esta pandemia pues irrumpió y puso en el ánimo de las empresas y de los empleados pues una nueva forma de trabajo a distancia, uno pensaría que las tecnologías de información pues van a entrar a un esquema pues de mayor demanda, de mayor uso intensivo. ¿Ustedes así lo prevén también? Sí, fíjate, de hecho, 60% de las compañías en nuestro país van a implementar el modelo de trabajo híbrido como una política de recursos humanos. Y eso va a llevar a inversiones interesantes, pero también a desafíos, por ejemplo, para las compañías de telecomunicaciones. Su red está diseñada para captar más tráfico de las zonas corporativas e industriales que de las zonas residenciales, ¿no? Entonces eso te pone en un desafío de cómo ahora reconfigurar la red. A las compañías las pone también con el dilema de cómo te voy a dar soporte técnico. Antes estabas en la oficina, hablabas y en un caso extremo iba alguien a tu lugar a ayudarte, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo tengo que darte ese soporte remoto? Por otro lado, también se piensa que el trabajo pues es una videoconferencia y es más que eso, ¿no? Es acceder a las aplicaciones, por ejemplo, para generar reportes financieros, para hacer movimientos de inventario, y eso tiene que ir con una capa de seguridad y de control de acceso a la información que yo necesite, ¿no? Entonces sí se vienen desafíos bastante interesantes para las compañías en ese sentido. Efectivamente, como tú dices, tener redes seguras, las famosas VPNs, el soporte técnico que tendrá que ser ahora en los hogares y que esto pues significa un reto para las telcos. ¿Tienen, digamos que, el capital humano suficiente para atender a un mayor número de usuarios? Fíjate que lo que estamos viendo es un fenómeno muy interesante. Hay una búsqueda de sinergias entre los fabricantes de tecnología y los operadores telco. Entonces, la idea es que vayan de la mano poniendo uno sus capacidades y su habilidad en el manejo de tecnologías de información y las telco, pues toda esta infraestructura que hay de red y todo el conocimiento de sus clientes y de movimientos de tráfico, de tal suerte, pues que estas alianzas puedan ser muy interesantes para las organizaciones y tener todo ya pues integrado, ¿no? En un mismo frente, ¿no? Pues te queremos agradecer que nos hayas permitido platicar contigo esta tarde, Jorge Gómez, director de Soluciones Empresariales en IDC de México.
Gracias por la entrevista. No, al contrario, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias. Pues